Desde mi ventana del segundo piso observo cada mañana la misma escena que me parte el corazón. Don Alejandro Mendoza, el magnate más poderoso de la ciudad, despidiéndose de su hija Isabella con una tristeza que intenta ocultar tras su traje impecable. La niña de apenas 8 años no ha pronunciado una sola palabra desde hace 2 años, desde aquella noche trágica en que perdió a su madre en un accidente automovilístico que sacudió a toda la alta sociedad. El silencio de Isabela es tan profundo que los mejores psicólogos del país han declarado su caso como trauma irreversible, pero don Alejandro se niega a aceptarlo, gastando fortunas en tratamientos que no dan resultado alguno. Es entonces cuando llega Miguel Santos, un hombre humilde de 35 años, con las manos callosas por el trabajo duro y una sonrisa genuina que contrasta con la frialdad de esa mansión donde el dolor se ha instalado como un huésped permanente. Miguel no es como los choferes anteriores que duraban apenas semanas antes de renunciar, intimidados por la responsabilidad de transportar a una niña que parecía haber perdido toda conexión con el mundo exterior. Hay algo diferente en él, una paciencia infinita y una manera particular de hablar con Isabela, aunque ella nunca responda, como si supiera que detrás de esos ojos silenciosos hay un universo entero esperando ser redescubierto. Los primeros días, don Alejandro observa con desconfianza cada movimiento de Miguel, especialmente cuando nota que el chofer ha comenzado a llevar pequeños objetos al automóvil, figuras de plastilina que él mismo modela durante las noches, cartas con dibujos coloridos y hasta un pequeño reproductor de música con canciones infantiles que parecían haber sido seleccionadas cuidadosamente. ¿Qué pretende ese hombre?, se pregunta don Alejandro mientras espía desde su oficina, viendo cómo Miguel transforma cada viaje hacia el colegio en algo que parece más una aventura que un simple traslado. Pero la verdadera sorpresa llega cuando, después de 3 semanas, la maestra de Isabela llama a don Alejandro con una noticia que lo deja sin palabras. Por primera vez en 2 años, Isabela había sonreído en clase, y no solo eso. Había comenzado a dibujar de nuevo, llenando páginas enteras con imágenes de automóviles, flores y figuras que parecían representar momentos felices. «Es imposible», murmura don Alejandro, pero cuando confronta a Miguel buscando una explicación, el chofer simplemente dice: «Los niños necesitan tiempo, patrón, tiempo y alguien que crea en ellos sin condiciones». Y antes de continuar, una petición especial para ti que nos estás viendo. Necesitamos tu ayuda para llegar a 1000 suscriptores. Sin esta meta, lamentablemente no podremos seguir trayéndote documentales emocionantes como este. No dejes que este canal desaparezca por falta de apoyo. Solo tienes que hacer clic en suscribirse. Y algo que me emociona muchísimo, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Es increíble saber que tal vez tienes a alguien en Brasil, otro en México, alguien más en España. Me fascina esta conexión global que creamos juntos. Cada comentario con tu ubicación hace que este canal se sienta como una verdadera comunidad internacional. No seas tímido, comparte de dónde nos saludas. La situación da un giro inesperado cuando, en una tarde lluviosa, llega a la mansión un hombre elegante que se presenta como Eduardo Mendoza, hermano menor de la difunta esposa de Alejandro, recién regresado de Europa tras años de ausencia. Eduardo tiene un carisma natural y una historia convincente sobre negocios fallidos en el extranjero que lo obligaron a mantenerse alejado, pero ahora, dice, quiere reconectar con la familia y especialmente con su sobrina Isabela, a quien apenas conoció cuando era bebé. Don Alejandro, desesperado por encontrar cualquier conexión que pueda ayudar a su hija, acepta que Eduardo se instale temporalmente en la casa de huéspedes, sin imaginar que este hombre, aparentemente encantador, tiene planes muy diferentes a los que declara. Eduardo es astuto y calculador, rápidamente identifica la vulnerabilidad de don Alejandro y, más importante aún, se da cuenta del progreso que Isabela está haciendo con Miguel.
lo cual representa una amenaza directa a sus intenciones. Eduardo comienza su estrategia de manipulación de manera sutil, primero ganándose la confianza de don Alejandro con conversaciones nostálgicas sobre su hermana fallecida, compartiendo fotografías y recuerdos que tocan fibras muy sensibles del viudo. María siempre me decía que si algo le pasaba, yo debía cuidar de Isabela, miente Eduardo con lágrimas fabricadas en los ojos. Ella sabía que solo la familia verdadera puede entender el dolor de una pérdida así. Poco a poco, Eduardo comienza a sembrar dudas sobre Miguel, comentando con aparente preocupación: ¿No te parece extraño, Alejandro, que un chofer tenga tanto interés en Isabela? En Europa conocí casos terribles de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los niños traumatizados. Estas palabras envenenan la mente de don Alejandro, quien comienza a ver con otros ojos los gestos cariñosos de Miguel hacia su hija, reinterpretando su paciencia como algo siniestro y su dedicación como una posible obsesión peligrosa. Mientras tanto, desde mi ventana soy testigo de un drama que se desarrolla en capas. Por un lado, veo cómo Isabela florece día a día en presencia de Miguel. Sus ojos recuperan el brillo perdido y sus labios a veces se mueven como si estuviera a punto de hablar. Pero por otro lado, observo las conversaciones susurradas entre Eduardo y don Alejandro, las miradas suspicaces hacia Miguel y la tensión creciente en una casa donde la felicidad parecía finalmente regresar. Eduardo intensifica su juego psicológico, inventando historias sobre supuestos métodos cuestionables que observó en el comportamiento de Miguel. Ayer lo vi hablándole al oído a Isabela cuando pensaba que nadie miraba, y ella parecía asustada. Miente con una actuación digna de un actor profesional. Creo que deberíamos considerar contratar a alguien más profesional, alguien con referencias verificables. Don Alejandro, consumido por el miedo de perder a su hija como perdió a su esposa, comienza a creer estas mentiras sin darse cuenta de que está destruyendo la única relación que había devuelto esperanza a su hogar. El punto de quiebre llega cuando don Alejandro, influenciado por Eduardo, decide instalar cámaras de seguridad ocultas en el automóvil para monitorear las interacciones entre Miguel y Isabela. Lo que capturan esas cámaras es completamente opuesto a lo que Eduardo había sembrado en su mente. Miguel cantando canciones suaves para calmar la ansiedad de Isabela durante el tráfico, enseñándole juegos de palabras que la hacían sonreír cada vez más abiertamente, y sobre todo, hablándole sobre su propia infancia difícil, compartiendo historias de superación que resonaban con el dolor silencioso de la niña. Yo también perdí a alguien muy importante cuando era pequeño, le dice Miguel a Isabela en una de las grabaciones, y pensé que nunca volvería a ser feliz, pero descubrí que la felicidad puede regresar de maneras que nunca imaginamos. En ese momento sucede lo impensable. Isabela, por primera vez en 2 años, susurra una palabra apenas audible. ¿De verdad? Don Alejandro queda paralizado al escuchar la voz de su hija en la grabación, pero antes de que pueda procesar completamente lo que significa este milagro, Eduardo aparece con una explicación venenosa. ¿No lo ves, Alejandro? La está manipulando emocionalmente, usando técnicas de condicionamiento psicológico. Los depredadores más peligrosos son precisamente los que parecen más gentiles. Eduardo ha investigado lo suficiente sobre casos reales para hacer que sus mentiras suenen creíbles, y don Alejandro, abrumado por años de dolor y desesperación, cae completamente en la trampa. Esa misma noche, don Alejandro despide a Miguel de manera brutal, acusándolo de manipular a su hija y amenazándolo con consecuencias legales si intenta acercarse nuevamente a Isabela. Miguel, devastado pero comprendiendo que la desconfianza de su patrón proviene del amor desesperado por su hija, acepta su despido con dignidad, pero no sin antes pedirle a don Alejandro que no castigue a Isabela por el progreso que había logrado. Ella está sanando, patrón. No permita que nadie le quite eso.
La partida de Miguel sume a Isabela en una regresión inmediata y profunda. No solo vuelve al mutismo absoluto, sino que comienza a tener pesadillas nocturnas, se niega a subir a cualquier automóvil y desarrolla episodios de pánico que requieren intervención médica. Don Alejandro, viendo el deterioro de su hija, comienza a dudar de su decisión, pero Eduardo está siempre presente para reforzar la narrativa de que esto es normal. Es el síndrome de abstinencia, Alejandro. Los niños que han sido manipulados psicológicamente siempre pasan por esto cuando se les aleja del manipulador. Con tiempo y el tratamiento adecuado, ella se recuperará del daño que ese hombre le causó. Pero los días pasan y Isabela empeora exponencialmente, dejando de comer, de dormir adecuadamente y cayendo en un estado de apatía que alarma incluso a los médicos más experimentados. Es entonces cuando Isabela comienza a hacer algo que nadie esperaba. Dibuja obsesivamente, llenando páginas tras páginas con imágenes que inicialmente parecen garabatos sin sentido, pero que gradualmente van tomando forma y revelando detalles inquietantes. Los dibujos muestran escenas de automóviles, accidentes y figuras humanas en situaciones que parecen representar memorias fragmentadas de aquella noche trágica 2 años atrás. Don Alejandro encuentra estos dibujos mientras limpia el cuarto de Isabela y queda helado al reconocer detalles específicos del accidente que supuestamente ningún niño podría recordar con tanta precisión. La marca específica del otro vehículo involucrado, la hora exacta marcada en un reloj de torre que aparece en el fondo, y más perturbador aún, la figura de un hombre observando desde lejos mientras ocurre el accidente, un hombre cuyo rostro, aunque distorsionado por la perspectiva infantil, tiene características que le resultan familiares de una manera que lo llena de terror. La revelación más impactante llega cuando Isabela dibuja una escena que muestra claramente a ese hombre misterioso tocando algo en el automóvil de su madre antes del viaje fatal, y cuando don Alejandro examina el dibujo más de cerca, reconoce inequívocamente los rasgos faciales. Es Eduardo, pero Eduardo luciendo exactamente como luce ahora, no como debería haber lucido 2 años atrás si realmente hubiera estado en Europa todo este tiempo. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de manera aterrorizante. Eduardo nunca estuvo en Europa. Eduardo sabía sobre el testamento que dejaba a Isabela como heredera universal en caso de que algo le pasara a don Alejandro. Eduardo había estado observando y planificando durante años, esperando el momento perfecto para eliminar a los obstáculos entre él y la fortuna de los Mendoza. El accidente no fue casualidad, fue un asesinato cuidadosamente orquestado, y la única testigo había sido una niña de 6 años, cuya mente traumatizada había guardado la verdad en lo más profundo de su subconsciente, hasta que la paciencia y el amor de Miguel habían comenzado a sanarla lo suficiente como para que esas memorias pudieran emerger. Don Alejandro se da cuenta de que ha cometido un error terrible al alejar a Miguel, la única persona que había logrado conectar genuinamente con Isabela y ayudarla a procesar su trauma, pero cuando trata de contactarlo discretamente para disculparse y pedirle que regrese, descubre algo que lo llena de pánico. Miguel ha desaparecido. Sus vecinos reportan que no ha regresado a su departamento en 3 días. Su teléfono va directamente a buzón de voz y nadie en el barrio sabe dónde puede estar. Don Alejandro comienza a sospechar que Eduardo ha descubierto de alguna manera que Isabela estaba recuperando memorias peligrosas y que Miguel era la clave para desbloquear completamente la verdad, por lo que ha tomado medidas drásticas para silenciar definitivamente cualquier amenaza a sus planes. Desesperado y sin saber en quién confiar, don Alejandro decide fingir que sigue creyendo en Eduardo mientras Secretly investiga por su cuenta, pero Eduardo es más astuto de lo que había calculado y rápidamente se da cuenta de que algo ha cambiado en la actitud de su cuñado. La tensión en la mansión se vuelve palpable. Eduardo intensifica su vigilancia sobre Isabela, inventando excusas para aislarla completamente bajo el pretexto de
protegerla de más trauma, mientras que don Alejandro lucha por mantener la fachada de normalidad, mientras internally planifica cómo rescatar tanto a su hija como a Miguel, si es que aún está vivo. La situación alcanza un punto crítico cuando, durante una noche tormentosa, don Alejandro descubre que Eduardo ha estado administrando medicamentos no autorizados a Isabela para mantenerla en un estado de sedación constante, alegando que son vitaminas especiales recomendadas por un especialista europeo. Confrontado con esta evidencia, Eduardo abandona completamente su máscara de hermano preocupado y revela su verdadera naturaleza. Siempre fuiste demasiado ingenuo, Alejandro. María era igual de tonta, por eso fue tan fácil sacarla del camino, y ahora tú y esa mocosa van a reunirse con ella, porque esta fortuna es mía por derecho. La confesión llega acompañada de una amenaza inmediata. Eduardo ha estado preparando lo que parecerá otro accidente trágico, esta vez involucrando un incendio en la mansión que eliminará a don Alejandro e Isabela, dejándolo como el único heredero legítimo de la fortuna de los Mendoza, en el momento más desesperante, cuando don Alejandro se da cuenta de que están completamente atrapados y que Eduardo ha planificado meticulosamente cada detalle de su crimen perfecto. Ocurre algo que nadie, ni siquiera yo desde mi ventana, había anticipado. Miguel aparece como una sombra en el jardín de la mansión, no como el héroe rescatador que uno esperaría, sino golpeado, sangrando, y claramente habiendo escapado de algún tipo de cautiverio. Eduardo había intentado eliminarlo días atrás, pero Miguel había logrado escapar y había pasado todo este tiempo reuniendo evidencia sobre las actividades criminales de Eduardo, incluyendo documentos que probaban que nunca había estado en Europa y registros financieros que mostraban sus verdaderas intenciones. Pero la sorpresa más grande está por venir. Cuando Miguel logra llegar hasta Isabela, quien está semiconsciente debido a la medicación, algo extraordinario sucede. Isabela, al reconocer la voz de Miguel llamándola suavemente, no solo abre los ojos, sino que, con una claridad que desafía su estado sedado, comienza a hablar por primera vez de manera fluida y coherente en 2 años. Miguel, él mató a mi mamá. Lo vi hacerlo algo al carro. Esperó y esperó hasta que ella salió y después todo se puso muy oscuro y muy ruidoso. Las palabras de Isabela no solo confirman las sospechas de don Alejandro, sino que proporcionan detalles específicos que sólo la testigo ocular del crimen podría conocer, detalles que serán cruciales para incriminar definitivamente a Eduardo. Eduardo, dándose cuenta de que su plan se está desmoronando, entra en pánico y comete el error fatal que sella su destino. En lugar de huir mientras aún puede, decide que debe silenciar a todos los testigos esa misma noche. Armado y desesperado, confronta a Miguel, don Alejandro e Isabela en una escena que se desarrolla con la intensidad de una pesadilla. Debería haber matado a esa mocosa hace 2 años junto con su madre, grita Eduardo, perdiendo completamente el control, pero pensé que el trauma la mantendría callada para siempre. Nunca imaginé que aparecería un don nadie como tú para arruinar años de planificación perfecta. Lo que sigue es una confrontación que pone a prueba no solo la valentía de Miguel y don Alejandro, sino también la fortaleza interior de Isabella, quien, a pesar de tener solo 8 años, encuentra el coraje para hacer algo que cambia todo el curso de los eventos. Cuando Eduardo amenaza con disparar a Miguel, Isabella se interpone entre ellos, y con una voz que resuena con una autoridad sorprendente para su edad, grita: «¡Basta! Ya lastimaste suficiente a mi familia». Su voz, clara y fuerte después de 2 años de silencio, es tan inesperada y poderosa que momentáneamente desorienta a Eduardo, dándole a Miguel la oportunidad que necesitaba para desarmar al criminal. La llegada de la policía, alertada por una llamada anónima que Miguel había logrado hacer antes de entrar a la mansión, marca el final del reinado de terror de Eduardo. Mientras se lo llevan esposado, Eduardo grita acusaciones y amenazas, pero ya es demasiado tarde.
La evidencia es abrumadora, el testimonio de Isabela es claro y coherente, y los documentos que Miguel había recopilado durante su cautiverio proporcionan un caso legal sólido que garantiza que Eduardo pasará el resto de su vida en prisión. En los días que siguen a estos eventos dramáticos, observo desde mi ventana una transformación extraordinaria en la vida de la familia Mendoza. Isabela no solo ha recuperado completamente su capacidad de hablar, sino que parece haber encontrado una fortaleza interior que la hace más resiliente de lo que era antes del trauma. Don Alejandro, profundamente arrepentido por haber dudado de Miguel, no solo le ofrece disculpas sinceras, sino que insiste en recompensarlo generosamente por haber salvado no solo sus vidas, sino también por haber devuelto la alegría a su hogar. Pero Miguel, fiel a su carácter humilde, acepta solo una parte de la recompensa, suficiente para cumplir un sueño que había acariciado desde la infancia: abrir su propia empresa de transporte especializada en el cuidado de niños con necesidades especiales. La nueva empresa de Miguel, llamada Sonrisas en Movimiento, se convierte rápidamente en un éxito no solo comercial, sino también social, brindando servicios de transporte especializados para familias con niños que han pasado por traumas similares al de Isabela. Don Alejandro se convierte en su socio silencioso, proporcionando no solo el capital inicial, sino también conexiones con hospitales y centros de terapia infantil que reconocen el valor único de los servicios de Miguel. Isabela, por su parte, se convierte en la consultora infantil oficial de la empresa, ayudando a diseñar vehículos más amigables para niños y sugiriendo actividades que pueden ayudar a otros pequeños a sentirse seguros y felices durante sus viajes. Pero la historia no termina con un simple final feliz convencional. En cambio, evoluciona hacia algo más profundo y significativo. 3 años después de estos eventos, observo desde mi ventana cómo don Alejandro ha encontrado el amor nuevamente con Carmen, una psicóloga infantil que conoció a través de la empresa de Miguel y que ha ayudado a Isabela a procesar completamente su trauma. Carmen no intenta reemplazar a la madre de Isabela, sino que se convierte en una figura de apoyo y cariño que enriquece la vida de toda la familia. Isabela, ahora con 11 años, es una niña vibrante y elocuente que ha convertido su experiencia traumática en una fortaleza que usa para ayudar a otros niños que han pasado por situaciones similares. Miguel, por su parte, se ha convertido en algo más que un amigo de la familia. Es el hermano mayor que don Alejandro nunca tuvo y la figura paterna alternativa que Isabela necesitaba para entender que la familia puede tomar muchas formas diferentes. Su empresa ha crecido hasta tener una flota de 25 vehículos especializados y un equipo de conductores entrenados específicamente para trabajar con niños vulnerables. Pero lo más importante es que Miguel ha encontrado su propósito en la vida: demostrar que el amor, la paciencia y la comprensión genuina pueden sanar heridas que parecían imposibles de curar. La mansión de los Mendoza, que una vez fue un lugar sombrío lleno de dolor y silencio, se ha transformado en un hogar vibrante donde se escuchan risas, conversaciones animadas y los sonidos de una familia que ha aprendido a valorar cada momento de felicidad. Isabela organiza regularmente reuniones para niños que están superando traumas, convirtiendo su hogar en un refugio seguro donde otros pequeños pueden aprender que es posible sanar y volver a confiar en el mundo. Don Alejandro ha establecido una fundación en memoria de su primera esposa que se dedica a investigar y tratar traumas infantiles, financiando programas innovadores que combinan terapia tradicional con enfoques más creativos, como el que Miguel había usado intuitivamente con Isabela. Desde mi ventana, cada mañana soy testigo de una escena completamente diferente a la que solía observar años atrás. Isabela sale corriendo hacia el jardín, donde Miguel la espera con una sonrisa enorme. Don Alejandro y Carmen desayunan juntos en la terraza discutiendo planes para la fundación, y toda la atmósfera de la casa respira vida, esperanza y la certeza de que, sin importar cuán oscuro pueda parecer el futuro, siempre hay luz al final del túnel si tenemos la paciencia y el amor necesarios
para encontrarla. Esta historia me ha enseñado que los verdaderos milagros no siempre llegan de manera espectacular. A veces llegan en forma de un hombre humilde con manos callosas y un corazón lo suficientemente grande como para ver la luz en un niño que todos los demás habían dado por perdido, y que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por la capacidad de amarse, protegerse y crecer juntos sin importar las circunstancias.